Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una cordial bienvenida le damos a todos y también a todos los que están enfermos, un ánimo para que sepa usted, hermano, que el Señor está con usted, y a ustedes, amigos, que piden la oración por su salud. También oramos por usted en nuestra casa de oración y también en nuestras oraciones personales, y también a todos los que sintonizan el programa. Le damos también un ánimo y también para que este día sea un día de gozo, de felicidad en su vida, creyendo en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, que el Señor pueda gobernar y estar en usted ahora y para siempre. También ofreciendo los cursos Emaús. Aquí tenemos el Verbo de Dios, estos cursos en los cuales usted puede estudiarlo y tiene la hoja de respuesta para contestar las preguntas que ahí están hechas, en las cuales hay en algunos cursos verdadero y falso, y también hay selección múltiple donde usted puede elegir la alternativa correcta y el verdadero y falso cuando usted haya estudiado, y después puede responder en la hojita de respuesta cada una de las preguntas que aquí salen. Así que gracias por ello, y también ahora le invitamos para que abra la Biblia, para que abramos nuestras Biblias. Le invitamos al libro de los Salmos para que nos acompañe en la lectura en esta tarde. En el libro de los Salmos, el Salmo número 36, le vamos a invitar a que nos acompañe en la lectura del Salmo 36. ¿Ya lo ha encontrado? Si encontró el Salmo 36, le vamos a dar lectura desde el versículo 1, que nos dice que la iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. En tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Un salmo de David que tiene solamente 12 versículos. Al igual que en el Salmo de 18, en el título arriba nos dice que al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová.
nos habla de la iniquidad y del hombre impío al comenzar el primer verso. ¿Qué es lo que es la iniquidad? Es la injusticia y es la gran maldad en el modo de obrar. La iniquidad, la gran maldad que hay en nuestro corazón, la gran maldad, el pecado, la soberbia que hay en nuestro corazón y el impío, el desprecio por Dios y su ley. ¿Qué es una persona impía? Aquel que desprecia a Dios y a su ley, a todo lo que dice la palabra de Dios. Nos habla y nos dice, su palabra nos habla al corazón, al interior de nosotros. Nos dice que en el fondo del corazón del hombre solamente hay maldad y hay pecado. Al igual que en la antigüedad, al igual que cuando nos habla en el libro de Samuel, nos habla de aquellos hombres que eran hijos de Elí, aquel sacerdote, Ofni y Finés, que eran hombres impíos. Un hombre impío, aquel que tiene desprecio por Dios y su ley. Y si ellos ministraban, y si ellos eran sacerdotes de Dios, ¿cómo podía suceder esto? Si ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían todo lo que estaba inserto, porque ellos ofrecían los sacrificios, ellos ministraban a Dios en el tabernáculo allá en aquel lugar. Ellos ministraban y hacían lo que Dios les había ordenado a la tribu de Leví. Pero ellos, dice la palabra de Dios, que eran hombres impíos. Ellos despreciaban la ley de Dios y no la obedecían. Cómo dormían con las mujeres que velaban en aquel lugar, nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel 2:12. Ahí nos habla de ellos. Cómo no obedecían a Dios. Porque la iniquidad de ellos, la injusticia, la gran maldad, eran su modo de obrar. Y no había manera de que pudiera volver atrás esta cosa, este hecho. Ellos lo que hacían era una maldad total y completa. Y no es así mismo con nosotros. ¿No es acaso la iniquidad, la gran maldad que estaba inserta en nosotros? ¿No éramos nosotros hombres impíos en el cual teníamos un desprecio por Dios y su ley? ¿No tenía cabida Dios en nosotros? ¿No había un espacio para Dios en nuestra vida? Y nuestra gran maldad ya había subido delante de Dios. ¿No era esa nuestra realidad? ¿No era ese nuestro hacer en la antigüedad? En nuestra vida pasada y ahora en su vida, amigo, amiga, ¿cómo es su actitud? Son palabras fuertes, impío. Una palabra que al nombrarla suena sumamente fuerte, ¿no es cierto?, al nombrarla, pero una persona impío, como dijimos, es alguien que tiene un desprecio por Dios. ¿Por qué desprecia a Dios usted? ¿Por qué desprecia las cosas espirituales? ¿Por qué no toma en cuenta la palabra de Dios? ¿Por qué no toma en cuenta y medita en que Dios quiere el bien para usted? Todo lo que dice el hombre impío es torcido y engañoso. Ya no son sabios y buenos, y en su cama maquina maldad. El hombre impío se acuesta pensando en maldad, pensando en la maldad que va a hacer al otro día al despertar. ¿Cómo va a ser un robo? ¿Cómo va a ser el tráfico de drogas que va a ser? ¿Cómo va a ser el asesinar a su prójimo? ¿Cómo va a ser el asesinar a aquella persona que le tiene mala, que le tiene odio? Ese es el corazón del hombre. Y esto está inserto también en la antigüedad, en los tiempos de Noé, el pregonero de justicia, aquel hombre que por 100 años predicó con hacer el arca. Él con hacer el arca hablaba de que venía un diluvio y nadie le creyó.
¿Y por cuánto tiempo se predica la palabra de Dios día tras día, lugar tras lugar, donde personas creyentes predican la palabra del Señor y le dicen a usted que se arrepienta de su mal camino, que se arrepienta de su hacer, que se venga a Dios, que vuelva a Dios, que mire al Dios de los cielos para que Él le perdone sus pecados y pueda su alma ser libre, pueda quedar su alma libre de la muerte y pueda quedar libre de la muerte eterna a la cual usted está expuesto en esta hora? El amor de Dios es completo y es total. Y además Él es un Dios justo. La justicia de Dios es así, porque Él dijo y no se hará. Tus juicios son abismos grandes. Los juicios son como las profundidades del océano. En aquel océano que cayó también Jonás por no obedecer a la palabra de Dios. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas, sobre todo al hombre, al ser humano. Y cuando hablamos de hombre, hablamos en forma genérica, tanto hombre como mujer. A usted, amigo, a usted, amiga, el Dios de los cielos le ama, porque Él envió a su Hijo a este mundo para que diera su vida por usted. Él tiene una preocupación del hombre. La preocupación de Dios es nosotros los hombres. ¿Y qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. El hombre, el ser humano, está en desgracia. El ser humano está en desgracia. Y Dios ha extendido su misericordia. Él ha extendido su amor hacia aquel ser que está en desgracia. ¿Por qué usted no se apropia de estas palabras? ¿Por qué usted no se da cuenta de que sin Dios no somos nada? Sin Dios nada somos. Un hombre que va por ese camino ancho, por ese camino va rumbo a la condenación eterna. Un hombre que no quiere saber de Dios y no quiere saber nada de su ley, es un hombre que va rumbo a la condenación eterna. ¿Va usted, amigo, amiga, rumbo a la condenación eterna? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no analiza en su mente? ¿Por qué no se da cuenta de que ahora nuestro Dios le está ofreciendo salvación gratuita? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo a saciar la justicia de Dios. Y eso lo hizo allá en la cruz del Calvario, donde Él fue muerto por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Estoy leyendo en Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huye? ¿Cuál es su gran temor? Usted no tiene sosiego, usted no tiene paz, no tiene tranquilidad en su vida, en su ser interior. No puede tener tranquilidad si el Señor Jesucristo no ha venido a morar en usted. Usted camina de allá para acá, camina de aquí para allá. Usted piensa, a usted le vienen muchos pensamientos a su mente. En este momento piensa de una manera y de otra manera, pero usted no puede estar saciado, no puede tener la paz si el Señor Jesucristo no ha venido a morar en usted. ¿Ha venido el Espíritu Santo de Dios a morar en usted? Porque una persona cuando es salva,
Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, sepa usted que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, viene a morar inmediatamente en el creyente. No es como en la antigüedad, venía el Espíritu de Dios y se iba. Pero ahora el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Debajo de las alas de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hay refugio. Hay un refugio y hay refugio eterno. Hay un refugio desde ahora y para siempre. Hay refugio por la eternidad. Usted, amigo, amiga, ¿por qué no considera en tener un refugio eterno? ¿Por qué no mira al Señor? ¿Por qué no viene a Él? Para que sea completamente saciado de la grosura de tu casa. Será saciado con prosperidad material, pero sobre todas las cosas, sobre todo, la bendición espiritual, la grosura de tu casa, la grosura, la bendición de Dios es ahora y es para usted. La bendición espiritual, la salvación que el Señor Jesucristo le ofrece es ahora y para siempre. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, de la fuente de las aguas. Podrá usted beber y ser saciado. ¿Por qué no bebe de esta agua de vida? ¿Por qué no bebe del Señor Jesucristo ahora y será saciado para siempre? Porque contigo está el manantial de la vida, la fuente de la vida es el Señor Jesucristo. ¿Por qué no quiere ser saciado usted ahora? ¿Por qué no quiere aceptarle como su único y suficiente Salvador de su vida? Y en Él encontrará la vida y la vida eterna. En tu luz veremos la luz. Nuestra luz viene de tu luz. En Juan 1, el Evangelio de Juan 1, versículo 4 nos dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él, porque Él es la vida, el Señor Jesucristo es la vida, y en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. ¿Qué pasa cuando una persona, se imagina usted, está navegando y si se cayera al agua en una noche oscura? Oscura como esas oscuridades que hay en el mar muchas veces. ¿Qué sucedería con esa persona si no se da cuenta inmediatamente que se ha caído? Sucumbe, muere. Una porque no se encuentra y otra porque no se podría encontrar en un lapso muy largo de tiempo, en una oscuridad como tinieblas densas, no se podría encontrar, y además la hipotermia lo mataría. Y en esa oscuridad, si estuviera en esa oscuridad, en las aguas, ¿qué pasaría con esa persona? No tendría escape, no tendría escapatoria. ¿A dónde podría ir? ¿A dónde podría nadar? Sucumbiría, no se podría encontrar. Y el Señor Jesucristo es la luz. Si tú has caído, si tú estás en una oscuridad densa, si tú estás en una oscuridad totalmente densa, sepas tú que ahora el Señor Jesucristo quiere alumbrar tu vida. Él te quiere darte vida, porque Él es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece.
Él alumbra y quiere alumbrar tu camino. Él quiere alumbrar tu vida. Él quiere guiarte. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Él quiere alumbrar todo nuestro camino, quiere alumbrar todo nuestro andar. No quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros volvamos atrás, no quiere que andemos en caminos de perdición, no quiere que en el camino tengamos que tener problemas y dificultades. Cierto que las tenemos, cierto que las hay, pero Él quiere alumbrar nuestra vida, quiere Él guiarnos, Él quiere darnos el refugio necesario para que cuando vengan estas tinieblas densas, esta oscuridad tremenda, podamos nosotros aferrarnos a la luz y estar con Él para que Él guíe nuestra vida. Él extiende su misericordia y tu justicia a los restos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. ¿Cuánta iniquidad hay en nuestro corazón? ¿Cuánta iniquidad hay en nuestro ser? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Deje de ir por ese camino. Deje ir por ese camino de maldad. Deje de ir por ese camino de pecado. El hombre inicuo, el pecador, el prevaricador, el transgresor, el perverso, son términos fuertes que nos habla la palabra de Dios. Y vuélvase a Jehová, vuélvete a Jehová, ahora, vuelve, ven a donde Él, porque Él es la luz. Él quiere darte vida en abundancia. Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú partas de este mundo sin Cristo, porque Él no quiere la muerte para el impío, sino que Él quiere darle vida, el cual tendrá de Él misericordia. Sabemos que estamos destituidos de su gloria. Sabemos que Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Y al Dios nuestro, a nuestro Dios vuélvete amigo, amiga, el cual será amplio en perdonar. Él te perdona y Él quiere perdonarte y Él te va a perdonarte inmediatamente. Si tú le pides perdón por tus pecados, Él te va a perdonar y va a ser el día más feliz y más dichoso de tu vida. Y toda esta iniquidad, todo este mal, todo este pecado, estuvo primeramente en aquel querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Está hablando de Satanás. Está hablando de aquel querubín protector. Fuiste lleno de iniquidad. En él hay maldad, en él hay mentira, porque cuando de la mentira habla, de suyo habla, porque él es padre de mentira, nos dice la palabra de Dios. Fuiste lleno de iniquidad, él está lleno de gran maldad, de injusticia en su modo de obrar, por eso fue arrojado de la presencia de Dios y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, Satanás, el cual es lleno de iniquidad, está lleno de gran maldad, y para él no hay escapatoria.
porque ya la sentencia está para él y él sabe eso, y por eso su misión con todos sus agentes de maldad es destruir a todo lo que se llame Dios o se levanta a hablar de Dios y de nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Su misión de él es destruir. Y en estos momentos te habla a tu mente que no, que es mentira, te dice que no es verdad, pero no le creas a esa voz, porque el Señor te quiere salvar, el Señor Jesucristo te quiere dar perdón de pecados una vez y para siempre, y no quiere que te pierdas en ese lugar de tormento, en ese lugar, en ese lago de fuego. No quiere que vayas a ese lugar, sino que te quiere dar salvación y vida eterna. Él no quiere que sigas al querubín protector. No quiere que sigas al diablo, a Satanás, al adversario, al acusador de nuestros hermanos. No quiere que sigas a él, porque con él vas a encontrar la muerte y la muerte eterna. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Se vuelva aquel que tiene desprecio de Dios y de su ley, que se vuelva de su camino, que se vuelva de este desprecio, que se vuelva de esa mentalidad que tiene, que se vuelva atrás y que piense y que viva. Estoy leyendo en Ezequiel 33:11. Mire que él quiere que se vuelva de su camino y que viva. Nos dice Ezequiel 33:11. No quiere que mueras, amigo, amiga. No quiere que mueras eternamente. Sí, nos podemos morir, ¿no es cierto? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto al juicio. Y Él no quiere que vayas a ese juicio. Quiere que vivas eternamente. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, vas a vivir eternamente. Y si no, tendrás una muerte y muerte eterna, donde de ese lugar no va a haber escapatoria. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué no le pone su nombre aquí? ¿Por qué moriréis? José, Juan, Pedro. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué moriréis? Ponga su nombre aquí, donde dice casa de Israel. ¿Por qué moriréis? Si nuestro Dios quiere que tú vivas, quiere que tú vivas y vivas por siempre. Y vendrá a vosotros para juicio. Estoy leyendo en Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, los que roban, los que defraudan en su salario al jornalero, los que defraudan en su salario a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No tenemos que robarle, tenemos que ser justos con aquellos que trabajan para nosotros. Y al extranjero, a la persona que viene de afuera, de otro país, tenemos que pagarle conforme nos dice la palabra de Dios, con justicia. Justamente tenemos que cancelarle sus sueldos como corresponde. Porque si no, no tenemos temor de Dios. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo lo haremos entonces? El Señor Jesucristo vino a dar su vida por todos. No hay acepción de personas para con Él.
No hay temor de Dios delante de sus ojos a los hombres. Los hombres no tienen temor de Dios y Él vino a dar su vida por nosotros. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estamos hablando del futuro aquí. Estamos hablando en 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción la gran maldad, la gran injusticia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que al presente lo detiene? A este misterio de la iniquidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí en la tierra aún detiene a este misterio de la iniquidad. Y este es el anticristo, que se va a levantar en un futuro no muy lejano contra todo lo que se llame Dios. Y va a ser el objeto de culto y le adorarán. Que a su vez sea quitado del medio. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, que el Espíritu Santo, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es el futuro. Esto es cuando la iglesia no esté en este mundo. Va a suceder todo esto que nos habla Tesalonicense, nos habla el libro de Daniel y también nos habla el libro del Apocalipsis. El misterio de la iniquidad. El Espíritu Santo lo detiene aún. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, el Espíritu Santo se irá de aquí. Ya no habrá más evangelio. No se predicará más el evangelio ya. Los creyentes seremos arrebatados en un zarpazo. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí se desencadenará la gran tribulación. El principio de dolores primeramente y la gran tribulación. Y ahí se levantará el falso profeta, el anticristo. Y harán de este mundo suyo. Se apropiarán de él. Y habrá muertes. Y habrá hambre. Ya habrá mucha guerra, ya habrá grandes terremotos. Y usted, amigo, amiga, ¿por qué no escapa? ¿Por qué no huye de lo que el Señor le está advirtiéndole ahora? Y allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse nunca jamás. ¿Usted es un hacedor de iniquidad? ¿Hay gran maldad en nosotros? Piense que un día va a ser derribado y no se podrá levantar nunca más. Nunca, nunca más se podrá levantar. Por eso nuestro Salvador le habla ahora, antes de tiempo. Y a tiempo. Y fuera de tiempo. Ahora le está hablando antes de tiempo. Y también le está hablando a tiempo. A usted, para que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal
y no sea derribado, porque después no se va a poder levantar nunca jamás, por los siglos de los siglos. Vamos a ir a un himno y después nuestro querido hermano don Luis Sánchez con la palabra del Señor. Reiteramos nuestro saludo a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en este momento, a los que están delicados de salud. Como siempre, estamos intercediendo para que el Señor les levante y puedan seguir cumpliendo con su ministerio. Estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y estamos en el capítulo 3. Vamos a continuar desde el versículo 9 en adelante. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Estamos considerando el hecho de que en esta iglesia, en esta asamblea que había sido instituida unos pocos años antes, habían problemas por la carnalidad de los creyentes de allí. Como vimos, el ser carnal es una persona débil que anda no conforme al Espíritu que mora en él, sino más bien está bajo la presión y obediencia de la vieja naturaleza. Y esto lleva a que hayan celos, contiendas, pleitos entre los hermanos y causan división. Y el apóstol aquí está instruyendo y aquí usa dos figuras para referirse a la iglesia local, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ellos se consideran, y por supuesto todos los creyentes que son utilizados para enseñar, para predicar, para ministrar, colaboradores de Dios en el sentido de comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Y la iglesia aquí es vista como un huerto, una labranza, y también es vista como un edificio. Como huerto, Dios es el que ha dado la vida y el crecimiento a las plantas con el fin de que éstos lleven fruto para honra y gloria de su nombre. Y como edificio, Él es el que va añadiendo cada día las piedras vivas que representan o son figuras de los creyentes hasta que este edificio sea completado, sea hecho, sea terminado. Estas piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, son agregadas por el Señor. El templo en figura, la iglesia, es construcción y dirigida y construida y terminada va a ser por el mismo Señor. Así, el apóstol dice que de acuerdo a la gracia o conforme a la gracia de Dios que ha actuado en Él es el périto arquitecto que puso el fundamento. Y Pablo reconoce la deuda contraída con la gracia y la fuerza habilitante que Dios ha otorgado al concederle la capacidad y la sabiduría de plantar la asamblea allí en Corinto. En Hechos, el capítulo 18, allí se nos muestra dos aspectos. Uno tiene que ver con que Pablo estuvo trabajando allí en Corintio 1 año y medio o 18 meses. Estuvo trabajando arduamente, anunciando el Evangelio, bautizando y presenciando el bautismo de aquellos que recibían a Cristo como su Salvador personal y siendo añadidos, por supuesto, estos creyentes a la comunión de la iglesia, de la asamblea. Y él trabajó arduamente allí porque en ese mismo capítulo, en el versículo
en los versículos 10, por ahí, Dios le hace una promesa y dice él en el versículo 9 del capítulo 18 de los Hechos, el Señor dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vale decir, da la idea acá de que la iglesia era bastante numerosa allí en Corinto. La promesa del Señor, por supuesto, se había cumplido fielmente para con el apóstol Pablo. El apóstol aquí nombra el fundamento de la iglesia de Dios, el fundamento sobre el cual se basa, se construye la iglesia. Y este fundamento es doctrinal. Es doctrinal, y cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanza. Y aquí tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo, cuando usa este término, se apropia él de este título de arquitecto, un perito arquitecto. Es un hombre que ha sido capacitado con sabiduría, con pericia por Dios. No es la sabiduría humana que está a la vista, como ya y lo hemos mencionado varias veces acá en estos capítulos, donde él ha reiterado que él no fue a Corintio haciendo exhibición de sabiduría humana o de excelencia de palabras, sino fue con el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que el mensaje fuera con el poder de Dios y la fe de los creyentes no estuvieran fundados en ningún hombre, sino en el mismo Dios del cielo. Así, él expresa, Pablo aquí, esto del fundamento, y él tiene sus severas dudas acerca de aquellos que vendrán luego, anunciando, y expresa su preocupación por los que seguirán enseñando. Y hay aquí una advertencia: cada uno, dice él, cada uno mire cómo sobreedifica. Él puso el fundamento y nadie puede construir ni nadie puede poner otro fundamento que el fundamento que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Así como Pablo enseña en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, que hay un solo evangelio, así también hay un solo fundamento. En Gálatas 1, el apóstol dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. O sea, anatema o maldito. Esa palabra anatema significa maldito. Así, Pablo llama la atención a aquellos que van a seguir la enseñanza. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aquí Pablo está llamando también la atención a aquellos creyentes, a aquellas personas que tienen un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo deben enseñar? ¿Qué deben enseñar? Tienen que enseñar lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. No razonamientos ni pensamientos humanos. No haciendo doctrinas de textos aislados de su contexto, sino más bien tomando en cuenta la enseñanza completa
que el Señor Jesús ha dejado. Vale decir que la enseñanza debe estar en estrecha relación o en armonía con lo que es el fundamento. Es como cuando estamos construyendo una casa. La estructura, la superestructura que se pone encima debe estar de acuerdo con lo que es el fundamento, si no, esto no va a funcionar, no va a estar en buenas condiciones, debe estar acorde. Cuando estamos enseñando de la palabra de Dios, debería estar en nuestro pensamiento una pregunta: ¿esto que estoy enseñando es lo que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Es lo que Él dejó establecido en su palabra para que nosotros lo divulguemos, lo enseñemos? Es realmente bastante serio y solemne cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y no la palabra nuestra. Es evidente que allí en Corinto había maestros que su enseñanza de la palabra de Dios era divisiva y era destructora, que destruía y pretendía destruir la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios en aquella iglesia. El fundamento es uno y sobre ese fundamento se debe sobreedificar. Ya hemos mencionado que es uno solo y así como hay un evangelio también hay un solo fundamento. Lamentablemente, en nuestros tiempos actuales, como en los tiempos de Pablo, algunos querían seguir edificando con otros tipos de fundamentos. Algunos tenían el fundamento y tienen el fundamento de las buenas obras. Sabemos que no hay nada que el ser humano pueda ofrecer a Dios en sí mismo, porque Dios, al hacer un diagnóstico desde el cielo, no ve al ser humano sin Cristo desde la planta del pie y hasta la cabeza, como no habiendo en él cosa sana alguna, sino, dice él, herida, hinchazón y podrida llaga, no ha sido curada ni suavizada con aceite. El aceite ahí es figura del Espíritu Santo. Así, el diagnóstico de Dios es certero y nadie puede negar que realmente eso es la verdad de lo que nosotros vivimos. ¿Qué materiales son los que se están utilizando y que van a ser probados en aquel día, en el día del tribunal de Cristo? Dice él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, aquí hay 6 tipos de materiales diferentes, de los cuales son utilizados aquí en figura en la sobreedificación. Tenemos materiales como oro, plata, piedras preciosas. Estos materiales son en verdad valiosos, son costosos, son duraderos, son incombustibles. Estos materiales no se pueden fabricar. Pero también tenemos madera, paja, hojarasca, que son materiales comunes, materiales baratos, ordinarios, perecederos, materiales combustibles y más encima son materiales producto de la naturaleza. Así, siendo que el fundamento del cual está hablando el apóstol Pablo es de carácter doctrinal, lo que aquí está a la vista, por supuesto, son los maestros. Y los maestros enseñando
y aportando un fundamento sólido, un fundamento que sea imperecedero. Y allí en el tribunal de Cristo, y como ya antes lo hemos mencionado, el tribunal de Cristo es el juicio donde todos los creyentes vamos a comparecer, no para que sea considerado nuestro pecado, porque esto fue totalmente solucionado por la muerte de Cristo. No hay ningún juicio condenatorio para el creyente. En este juicio, el bema, que es una figura de el juicio, los tribunales que se levantaban allí en las Olimpiadas en Grecia, en donde los jueces estaban presentes para premiar a los deportistas que ganaban, que obtenían en los primeros lugares, que triunfaban, ya sea en el atletismo o en otras disciplinas deportivas. De ahí está la figura. Y aquí tenemos nosotros que vamos a estar en la presencia misma del Señor Jesús, el cual es Dios. Y podemos leer en la palabra de Dios lo que esto significa, estar en la presencia de el Dios Santo, de aquel Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal. El penetrante discernimiento de Cristo, sus ojos son como llama de fuego, y estos ojos son ardiendo, penetrantes, discernidores, reveladores. Vemos también aquí en esta porción la pureza de la palabra de Dios. La cuestión aquí es qué es lo que la palabra de Dios va a revelar en aquel tiempo, lo mismo que estamos leyendo ahora. Lo mismo es la misma palabra, no es otra palabra que va a estar presente allí. El Señor Jesús, Él lo mencionó. Su palabra es eterna, su palabra es verdadera. Seremos juzgados por las infalibles normas de parte de Dios. Y podemos leer, por ejemplo, un pasaje en Jeremías, en el profeta Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Allí vamos a hacer y vamos a comparecer para que sea examinado todo nuestro andar, nuestro trabajo durante los años de nuestra peregrinación. Realmente será una gran experiencia para el creyente cuando el Señor revise nuestros años de servicio, indicando su valor o que realmente nuestro servicio no tuvo ningún valor ante su presencia, que cumplimos o que no cumplimos con la voluntad del Señor. Feliz el siervo de Dios que se entrega al servicio del Señor, visualizando el tiempo en que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra aquí que se menciona, permaneciere, en relación con la obra de aquello que va a sobrevivir a la escrutadora prueba. Ha recibido la aprobación del Señor, dice Mateo 25, capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras más maravillosas para aquellos que
realmente trabajaron y construyeron usando oro, plata, piedras preciosas. Pero ¿qué pasa con aquellos que su obra es semejante a la madera, a la paja o a la hojarasca? Dice donde estamos leyendo, si se quemare la obra de alguno. En el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto tiene que ver con el fallo, con haber vivido obrando para el Señor, pero con pretensiones egoístas. Por ejemplo, trabajando, pretendiendo trabajar en la obra de Dios, cobrando dinero, o por amor a ganancias deshonestas, o por el simple hecho de que los demás le aplaudan, que los demás vean cuán bonito habla, cuánto expresivo es. Algunos cuantos se esmeran y gritan y hacen cosas como que el anunciar, el predicar la palabra de Dios sea un show o un espectáculo, ¿no? La palabra de Dios debe ser enseñada con claridad, con sencillez, con prudencia, con orden, porque Dios no es un Dios que ame o que ordene hacer desórdenes, no, de ninguna manera. Donde está el Señor, dice el Espíritu Santo es el Señor, y donde está el Señor hay orden, hay decencia. Así es cierto, si la obra de alguno se quemó, él va a sufrir pérdida. ¿Qué significa esto? Que no va a recibir recompensa. Eso sencillamente. No dice que él se perderá, porque ningún verdadero hijo de Dios se va a perder, porque la salvación que Dios nos ha dado es eterna. Nadie se va a perder, pero sí no va a recibir ninguna recompensa. Va a ser salvo así como por fuego, vale decir, va a entrar estrechamente al reino de Dios, porque lo que hizo durante su vida cristiana no tuvo para Dios ningún valor. Hay que aquí hacer un pequeño alcance antes de concluir con respecto a aquellos que, llamándose cristianos, nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Solamente son convencidos mentalmente, pero no tienen la salvación, no tienen a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, hacen muchas cosas en nombre del Señor, y el Señor lo anticipó. En aquel día muchos me diréis, en las plazas predicamos, hicimos esto y esto otro en tu nombre. Y la respuesta del Señor será: no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Amigo, piense con mucha seriedad, ponga mucha atención. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿O es meramente un religioso que jamás ha recibido el perdón de sus pecados? Porque en aquel día solamente aquellos que son verdaderos hijos de Dios estarán en la presencia del Señor. Aquellos que han valorizado la muerte de Cristo y se han dado cuenta que es la única forma en que pueden ser salvos, en que pueden tener vida eterna, en que pueden escapar del juicio de Dios por el pecado, porque no hay otro fundamento, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y como siempre, queremos invitarte a que vengas al Señor Jesús, que le recibas como tu Salvador personal, para que también así empieces a trabajar en la obra del Señor. Y cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Cristo, escuchemos aquellas palabras
de grata bienvenida. Siervo fiel, entre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque ¿qué pasará con aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador personal? Aunque sean religiosos, escucharán aquella triste voz que nosotros no queremos, ni el Señor quiere que ninguno la reciba. Apartados de mí, obradores de maldad. Bueno, vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Muy bien, muchas gracias, por haber estado en esta tarde con nosotros, y le invitamos para la próxima semana, Dios mediante, para el día jueves, para su programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia, y le invitamos a nuestras próximas reuniones, que son mañana viernes, si Dios quiere, a las 7 de la tarde, el día domingo, escuela dominical, 11:30, y en la tarde, a las 7 de la tarde, predicación del Evangelio, y el día miércoles, estudio bíblico dialogado a las 7 de la tarde. Gracias. Deseamos que tengan un buen fin de semana y, si el Señor lo permite, la próxima semana nuevamente estaremos hablando de la palabra de Dios a través de su programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Dios les bendiga ricamente. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y
Estás viendo TV